Gamaliel, póngase su corbata. Ángel, no te veo la corbata. Ajústesela. Bueno, jóvenes, hay una situación con lo de las prácticas. Supongo que ya les platicó Fer, ¿verdad? Sí. Sí. Yo había decidido con mucho gusto llevarlos a la privada por cuestiones de que estoy en vacaciones del IMSS, pero al parecer hubo una situación allá en la universidad con la coordinación y la dirección y voy a esperar que nos den instrucciones. Ya cuando la doctora, la coordinadora, nos avise, como quiera, ya le dije a Fer que pregunte para ver cuándo reiniciamos, pues lo vuelvo a invitar, ¿sale? Pero Ok. mientras, hablen, pregunten, porque sí es muy importante la práctica, que estén observando cómo lo hacemos. No se parece mucho lo privado con lo público, hay algunos detalles y es importante que vean los dos ángulos. Entonces, pero por ahorita van a estar pendientes de ir porque necesito que nos den la autorización otra vez y ya Fer que esté preguntando con la doctora María. ¿Sale? Sí. Bien. Sí, se ve. ¿Qué nos quedamos, Bianca? En el síndrome de la arteria espinal anterior. Ándale, vamos, dale. Bueno, este síndrome se va a deber a la oclusión que hay en la arteria espinal anterior, que esta es la que irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. Esta se va a caracterizar principalmente por el inicio súbito de la parálisis flácida. Se va a acompañar de deterioro de las funciones intestinal y vesical. Y justo abajo del nivel de la lesión de la médula espinal, también vamos a observar pérdida sensorial disociada que se va a caracterizar por pérdida de las sensaciones de dolor y temperatura, preservación de la sinestesia y las sensaciones del tracto discriminativo. Algunos pacientes van a presentar disestesia dolorosa alrededor de 6 a 8 meses después del inicio súbito de los síntomas neurológicos. Ver, la arteria espinal anterior, ¿qué tanta parte irriga de la médula, a diferencia de la posterior? Porque ahí está la importancia. Irriga los 2/3 anteriores. ¿Mande? Bueno, Irriga los 2/3 anteriores. no escucho, más fuerte. Los 2/3 anteriores. Irriga los 2/3 anteriores, el tercio posterior, que es del cordón posterior, ese está preservado porque es de la arteria espinal posterior. Por lo tanto, pues es entendible lo que le va a pasar a la médula y al cuadro. A ver, no veo la presentación, ponla. Ahí está, doctor. Ahí está. Ok. Entonces, decía, los 2/3 anteriores, es claro lo que le va a pasar. Si afecta al haz corticoespinal, pues ya sabemos que es la neurona motora alta. Nomás que ahí dice que esa es la parte tardía. Si afecta al cordón, a la asta anterior, es la neurona motora baja, es lo primero que va a presentar. Una parálisis flácida. ¿Por qué síndrome de neurona motora baja? Porque tocó esta parte, el asta anterior. Luego, si afecta
El haz espinotalámico lateral pues va a alterar la sensibilidad nociceptiva, tacto, dolor y temperatura. Si afecta la columna intermedia, el asta intermedio lateral, pues va a dar signos autonómicos. Signos autonómicos y va a depender del nivel para que me dé alteración de las funciones intestinal y vesical. Si está muy baja, si es a nivel de las lumbares, claro que me va a dar pérdida del esfínter vesical y del esfínter anal. Va a haber incontinencia intestinal y incontinencia vesical. Ahora, por último, dice que se afecta el haz piramidal o córtico espinal lateral y el anterior, pues me va a dar una síndrome de neurona motora alta o neurona motora superior. Entonces, este síndrome es rico también como el de hemisección, como el de Brown-Sequard, porque me dice dónde, pero empieza con una parálisis flácida. Así es como empieza y termina con una parálisis de una espasticidad, que es parte del síndrome de neurona motora superior. Muy bien. Listo. Síguele. Bueno, después vamos a tener otro signo y aquí vamos a tener el choque espinal. Bueno, las manifestaciones de esta lesión en las etapas intermedia y temprana van a ser de 2 a 3 semanas y estas difieren de las etapas ya posteriores. Aquí vamos a tener manifestaciones motoras en la etapa, como ya había mencionado, inmediata y temprana. Va a haber parálisis flácida y bilateral de todos los músculos inervados por los segmentos de la médula espinal que están afectados por esta sección. Después, la parálisis flácida de músculos abajo que van a estar por debajo de la lesión va a cambiar a la variedad espástica en etapas posteriores. Y la parálisis espástica va a tener como resultado el desarrollo de espasmos flexores, que estas van a cambiar al final de los espasmos extensores. Y durante la etapa de los espasmos flexores, las extremidades que están paralizadas se conservan en flexión casi permanente de cadera y rodilla, que esto le vamos a llamar paraplegia en flexión. En la etapa de espasmos en extensión, se van a conservar las extremidades extendidas en rodilla y tobillo y lo que le vamos a llamar paraplegia en extensión. Entonces, ¿qué es el choque espinal? ¿A qué lo llaman estado de shock o síndrome de shock? ¿Qué es el síndrome de choque espinal? ¿Qué es eso? Es como un bloqueo de las funciones de la médula espinal, Ajá, ¿y por qué choque? porque no hay como que flujo, o sea, se interrumpe. Porque hay una pérdida ¿Pérdida de qué? de sensibilidad al dolor. Más o menos, a ver, Fer se está acercando, defínanlo bien, véanlo. Porque hay como un bloqueo en las funciones o en la vía espinal.
A ver, Fer, no te escuché. Porque hay una interrupción en la vía espinal, o sea, algo que bloquea la vía y que interrumpe las funciones. ¿Sí me escuchan? Ya otra vez. Sí. Sí, ok. A ver, Fer, ¿cómo está? ¿Hay una interrupción de qué? Como en las funciones de la vía, o sea, debido a traumatismo o algo que puede pasar, no hay un buen funcionamiento, o sea, no se están realizando como que las funciones que deberían de ser o no se están transmitiendo como que las señales que se tienen que transmitir. Sí, más que nada es porque se llama choque espinal, porque hay una interrupción súbita de la circulación hacia la médula. Un estado de shock es el colapso del sistema circulatorio, se cae todo. Entonces la médula también le puede pasar, una cosa es que se tape solo la arteria espinal y otra cosa es que se choque la médula. Le deja de llegar sangre, hay poco flujo sanguíneo a la médula espinal, así como lo puede haber hacia el cerebro, también hay poco flujo hacia la médula. Y me va a causar hipotensión e hipoflujo a la médula. Eso es un estado de choque y se llama choque espinal. Y entonces, pues no hay sangre, pues entonces toda la médula va a empezar a sufrir. Y me da algo parecido a lo que es lo de la arteria espinal anterior, pero ahora es de toda la médula, porque toda la médula está chocada, está sufriendo la falta de sangre. ¿Y cuáles son los síntomas, dijiste, Bianca? Va a ser parálisis flácida y bilateral. Sí, Va a ser esa es la primera. Ajá, paraflexión. y luego, Esos son las manifestaciones motoras. Y después vamos a tener manifestaciones sensoriales de las funciones vesicales, funciones intestinales y funciones sexuales. Gracias. ok, muy bien. Entonces, esa parte es la que se va evolucionando. Primero es flácida, esa es hasta anterior, síndrome de neurona motora baja. Luego es autonómica, es decir, le pega al parasimpático. El parasimpático es sacro, está en la parte sacra, por eso va a afectar la cuestión de la evacuación, la micción, se hacen pipí, están sueltos y luego la van a retener. Y por último viene la neurona motora alta, que es la espasticidad. Listo. Ok, ¿qué sigue? Eso ya no lo menciono, doctor. ¿Cuál es? Las manifestaciones sensoriales. Ajá, ¿cuáles tienes? Del choque medular. Bueno, aquí va a haber que una pérdida de todas las sensaciones bilaterales que Sí, va a nivel de la sección y abajo de ella. También va a así haber es. una zona hiperplática que va a estar en el borde de la lesión y uno o dos dermatomas arriba de esta. Cuando está en la zona hiperpática, aquí el paciente se va a empezar a quejar de dolor de naturaleza ardorosa. O sea, se va a sentir ardor. Después, lo de las funciones vesicales. En las etapas intermedia y temprana, aquí va a haber una sección donde se pierden las funciones voluntarias o reflejas de la vejiga urinaria.
Esto va a poder durar de 8 días a 8 semanas y se va a presentar un estado de vaciamiento vesical autónomo, que es lo que explicaba ahorita. Sí. Después tenemos lo de la función intestinal. Esta va a ser en forma similar a la función de la vejiga. Aquí va a haber parálisis de la función intestinal y la retención fecal. La función sexual. Aquí en el hombre se van a perder las funciones de erección y eyaculación en las etapas Así es. tempranas. Todo eso que estás diciendo es por el daño al sistema parasimpático, pero va a depender mucho de la lesión, del nivel. Y esto me da un choque medular. Esto es agudo, es grave y agudo, como cuando tienen accidentes automovilísticos que les fractura la columna y les daña la médula, ahí te da un choque medular, un choque espinal. Bien, ¿qué más? En la mujer pues va a haber una supresión temporal de la menstruación y va a haber irregularidades en su ciclo menstrual. Después tenemos el síndrome del cono medular. Esta se va a... siempre son agudas y se caracterizan por una disfunción temprana del esfínter, incontinencia urinaria, pérdida del vaciamiento voluntario de la vejiga, aumento del volumen residual de orina, ausencia de la sensación del apremio para orinar, estreñimiento, deterioro de la erección y eyaculación, pérdida simétrica de las sensaciones sacras, que es la anestesia en silla de montar, y rara vez se va a presentar un dolor sordo constante en la región del tumor. Y va a haber también pérdida del reflejo aquileo. Ok. Y luego, este se parece al de la cola de caballo, ¿lo traes? Sí. Es el que sigue. ¿Este cómo es? Bueno, al principio se van a reconocer síntomas y va a haber dolor radicular en dermatomas inervados por las raíces que van a estar afectadas, paresia o parálisis, y en las anomalías altas, como las que se afectan de L2 a L4, en el lazo derecho, aquí el paciente va a sufrir atrofia y debilidad ipsilaterales de los músculos cuádriceps y aductores del muslo. Va a haber ausencia del reflejo rotuliano y pérdida sensorial en los dermatomas de L2 a L4. En el tumor de L2 a L4 también se van a reconocer el signo de Babinski ipsilateral, el clono del tobillo, debilidad de la dorsoflexión del pie y alteraciones de los esfínteres en un momento ya más tardío. Así es. Entonces, comparando, ¿el dolor dónde empieza primero? ¿En la cola de caballo o en el cono? Y la afectación de esfínteres, ¿dónde es más temprana? ¿En la cola de caballo o en el cono? La alteración de esfínteres va a ser en el cono. Es primero en el cono, correcto. Porque ahí están las raíces sacras. Y luego, ¿el dolor dónde es primero? ¿En el cono o en la cola de caballo? La del caballo. En la cola de caballo, porque afecta las raíces y te da radiculopatía. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Tenemos también los síndromes autónomos. Ajá. Bueno, primero vamos a tener la disfunción respiratoria. Aquí va a haber disminución de la capacidad vital respiratoria, va a haber menor respuesta al CO2 sin reducción de la capacidad vital ni debilidad del diafragma o los músculos de la pared torácica, y va a haber capacidad vital reducida por debilidad muscular y la disminución de la respuesta al CO2. Después tenemos el síndrome de disfunción respiratoria autónoma. Aquí va a haber un paro o apnea del sueño, hipotensión, hiponatremia, secreción inapropiada de hormona antidiurética, hipohidrosis, retención urinaria.
Y por último, el síndrome de disfunción autónoma, va a haber sudoración excesiva, rubor cutáneo, hipertensión, cefalea pulsátil y bradicardia refleja. Ok. Y después vamos a continuar con los síndromes del bulbo. Espérame. Ahí en los autonómicos me faltó uno, que es el síndrome de Horner. Eso te da por afectación del asta intermedio lateral, que es simpática. Y esa va de T1 a L2. Si hay algo que daña esta asta en algún trayecto, como los neuroblastomas del tórax, claro que nos da un síndrome de Horner. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la triada del síndrome de Horner o la tétrada? Es la miosis, tosis y anhidrosis. ¿Ah? ¿Y qué otra cosa? Hay tosis, sí, se le cae el párpado. La pupila tiene miosis, en lugar de tener midriasis como el tercer par, tiene miosis. Tiene anhidrosis, no hay lágrimas, no hay agua en el ojo. Está seco. ¿Y qué más? Me falta uno. Jóvenes, la pregunta es para todos. ¿Cuál es el dato que me falta? La enoftalmia. En oftalmos, así es. El ojo está hundido. Es un ojo, tiene tosis, caído el párpado, tiene miosis, a diferencia de la parálisis del tercer par, que tiene midriasis, este tiene miosis. Tiene anhidrosis, ojo seco, no hay lágrimas, no hay agua, no suda. Y tiene enoftalmos, el ojo está hundido y se ve chiquito. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue, Bianca? Ahora sí vamos a tener los síndromes del bulbo. Y vamos a empezar Ajá. con el síndrome medular medial o el síndrome vulvar anterior de Hering. De Yerin. Ajá. Este se va ¿Ese cómo es? a la oclusión de la arteria espinal anterior o las ramas paramedianas de la arteria vertebral y suelen Sí. afectar el lemnisco medial, la pirámide y las raicillas del nervio hipogloso o su núcleo dentro de la médula oblongada. Los signos van a ser pérdida contralateral de sinestesia y el tacto discriminativo, parálisis contralateral similar a la de la neurona motora alta, que va a ser debilidad, reflejos hiperactivos, signo de Babinski, clono, espasticidad. Vamos a tener parálisis de neurona motora baja de la mitad homolateral, debilidad, atrofia, fibrilación y desviación de la lengua hacia el lado atrás al puntuarla. Sí. Después tenemos el síndrome medular lateral. Este también se va a deber a la oclusión de la arteria vertebral. ¿Cómo se llama este? El anterior, el central, el de la parte ventral central es el de Yerin. ¿Y el lateral cómo se llama? Síndrome de Gallenberg. Síndrome vulvar lateral de Wallenberg. Así es. Correcto. ¿Y este qué síntomas tiene o qué síndromes me integra? Bueno, va a haber, los signos van a ser pérdida de la sensación del dolor y temperatura de la cara ipsilateral, la pérdida de las sensaciones del dolor y temperatura en la mitad contralateral del cuerpo, pérdida del reflejo nauseoso, disfagia,
ronquera, disartria, ataxia, vértigo. También vamos a tener el síndrome de Horner, vómitos, nixtagmo, náuseas, el hipo, lateropulsión ocular y dificultad para seguir blancos en movimientos contralaterales. Ok, a ver, pero en tu cuadrito, ¿cómo lo pone? Ah, esto lo sacaste de la FIFI, ¿verdad? Bianca, Sí, doctor. lo sacaste de la FIFI, ok. Entonces, estos dos síndromes me van a dar síntomas dependiendo la zona del bulbo que vayan a dañar. ¿Cuál es la lesión? Hay algunas diferencias aquí. El bulbo tiene funciones importantes porque ahí hay nervios craneales que nacen de ahí. ¿Cuáles son los nervios craneales que nacen del bulbo? Nervio trigémino. El trigémino, no, ese es del puente. Acuérdense que los nervios El van en el hipogloso, tallo en orden. ¿Cuáles son? En orden. el vestíbulo coclear, El 8, ¿cuál otro? el glosofaringeo, El 9, está fácil, van en orden. el 10 que es el vago, el 11 que es el espinal y el 12 que es el hipogloso. Ok, para fines prácticos, en el bulbo nace el 9, 10, 11 y 12. Y una pequeña rama que va ahí del 8. Se entrelaza por ahí, pero no es el origen real del 8. El 8 nace en el puente. Por eso me da los síntomas que acaba de decir ella. O sea, por la afectación de estos nervios y además porque van a pasar vías por ahí, vías importantes que me dicen las funciones que se van a perder y que me originan los síntomas. Entonces, por afectación del 9 y del 10 es que se va a afectar el reflejo de náusea y se va a afectar el reflejo del vómito, porque ellos dos están encargados de eso. Por afectación por la cuestión de la ataxia, esto tiene que ver porque hay comunicación en el bulbo con el cerebelo a través del pedúnculo cerebroso inferior. Eso me da ataxia. El vértigo tiene que ver con las fibras que se cruzan del 8 y por eso me da vértigo o mareo. Pérdida del reflejo nauseoso, de dificultad en la evolución y la articulación es por el 9 y el 10. Síndrome de Horner ipsolateral tiene que ver con la vía del simpático, con el sistema autónomo, porque toca algunas fibras altas a nivel de el sistema nervioso simpático. Los vómitos, las náuseas, el nixtagmo, ya lo dije, el hipo tiene que ver con el 9 y el 10, y la lateropulsión ocular. Entonces, todo eso tiene que ver cuando es la parte lateral. A ver, regrésate tantito, nomás quiero ver el otro que dijiste, el de Yerín. El medular medial. Entonces te afecta todo el centro y me va a dar parálisis, es decir, me va a dar parálisis de la mitad de la lengua precisamente por el hipogloso, porque es el que mueve la lengua. Parálisis contralateral, una neurona motora superior porque toca ahí donde dice pirámide vulvar, ahí va el haz piramidal o córtico espinal. Y por último dice pérdida contralateral de la sinestesia del tacto discriminativo, es porque por ahí pasa el lemnisco medio, que es el que lleva
unidos. El menisco medio es la unión de las de Gol y de Burdach que están en el cordón posterior que llevan la sensibilidad propioceptiva. Todo esto que estoy diciendo lo tienen que entender. Y esto es un repaso de lo que traigo desde atrás cuando dijo Bianca la hemisección medular, el de Brown-Sequard y el de la espinal anterior. Si dominan cada síndrome por la localización anatómica, no se les va a complicar. ¿Qué sigue, Bianca? Doctor, disculpe, es que ya son las 10 y tenemos clase. Sí, ya sé, nomás quiero saber qué tema sigue. Seguimos con los síndromes vulvares. Ahora con el síndrome. Vulvares, muy bien. ¿Cuál fue la última tarea que les dejé? Síndrome neuropático, me parece. No creo. No, neuromuscular, perdón. Ok. ¿Qué tema sigue después del neuromuscular? El miopático. Miopático y luego epilepsis. ¿Y luego qué? Epilepsia. Epilepsia. Ok. ¿Cuándo es el siguiente examen? En la semana del ¿Qué fecha? 16 al 23 de abril, creo. No, del 19 al 23 de abril. Es esa semana Todavía tenemos chance para irle avanzando. Ok, Sí. jóvenes, entonces van a buscar las definiciones de crisis convulsiva, crisis epiléptica, epilepsia, estado epiléptico y crisis febriles. Son definiciones. Lo van a sacar de la ILAE, ya Fernanda tiene las ligas. O hay un artículo que publicamos nosotros del Hospital Infantil de México, que alguien se lo copió en borrador como lo hicimos y lo publicó en el Google y viene así como Crisis Convulsivas Hospital Infantil de México Federico Gómez, que es un resumen de la ILAE. Y ahí vienen las definiciones de crisis convulsiva, crisis epiléptica, epilepsia, estado epiléptico y crisis febriles. 5 conceptos y ahí los trae todos claritos. Listo, jóvenes. Nos vemos. Fer, habla con la doctora Mariana a ver qué te dice. ¿Cuándo reiniciamos? Sí, Bye, bye. doctor. Hasta mañana.